En este vídeo veremos la condición necesaria para la existencia de un extremo relativo. Vamos allá. Sea f de x una función continua y derivable en x sub 0. Como veis, aquí ya nos imponen unas condiciones más restrictivas. F de x ha de ser continua y derivable en el punto. Una condición necesaria para que x sub 0 sea un extremo relativo de f de x es que f' en x sub 0 sea 0. Es decir, que la derivada en ese punto sea 0. Lo que está escrito debajo es una forma, digamos, simbólica de expresar lo que acabamos de leer. Fijaros que nos dicen x sub 0 es un extremo relativo de f de x. Aquí está este símbolo, el símbolo de implica, y f' en x sub 0 igual a 0. Fijaros, esta f' en x sub 0 igual a 0 es la condición que hemos dicho que es necesaria, la condición imprescindible que se tiene que cumplir para que en x sub 0 pueda haber un extremo relativo. ¿De acuerdo? Os fijáis cómo está escrito. Aquí está la condición necesaria y en el otro lado del implica está, bueno, pues lo que queremos que se cumpla. Para que lo entendáis mejor, para que haya vida es necesario agua. Pues entonces, si yo expresara con el implica esta afirmación, diría agua, vida, y ahora pondría el símbolo de implica. Viendo esto, yo entiendo que agua es necesaria para vida. Y ahora fijaros, ¿por qué me doy cuenta que algo es necesario? Pues porque si no lo tengo, no tengo ese algo que quiero. Si no tengo agua, si esto no lo tengo, no tengo vida. En ese momento es cuando me doy cuenta que el agua es necesaria para la vida. Esto va a ser lo que voy a utilizar para la demostración de esta condición que hemos llamado necesaria. Bien. Otra observación que tengo que haceros es que dice condición necesaria, ya me he parado en eso de necesaria, para la existencia de un extremo relativo. Es decir, estoy hablando de la condición necesaria para la existencia de, por ejemplo, un máximo relativo. Y es el mismo enunciado para condición necesaria para la existencia de un mínimo relativo. En lugar de escribir dos veces lo mismo, lo escribo una vez diciendo condición necesaria para la existencia de un extremo relativo. Bien, sin más preámbulos, voy con la demostración. Como he dicho, la condición necesaria es que f' en x sub 0, sea 0. f' y como he dicho, yo lo que voy a hacer es negarlo. Vamos a ver qué ocurre. Si f' en x sub 0 es distinto de 0, entonces esto implica que es decir, o es positiva o es negativa. Podemos elegir la que más rabia nos dé. Vamos a suponer, por ejemplo, que f' en x sub 0 entonces es negativa.
Bueno, pues está cumpliendo algo que ya sabemos. Sabemos que la condición suficiente para que una función sea creciente es que su derivada, creciente o decreciente, es que su derivada sea positiva para ser creciente, negativa para ser decreciente. Es decir, que yo sé que si se está cumpliendo esto, entonces la función f de x es decreciente en x sub 0. Si es decreciente en x sub 0, es imposible que en x sub 0 pueda haber un máximo o un mínimo relativo. Por lo tanto, hemos acabado. Al ser decreciente en x sub 0, entonces x sub 0 no puede ser extremo relativo. Entonces, acabamos de ver que si f' en x sub 0 no es 0, esto no se cumple, estamos viendo que esto pues no se cumple. Queda demostrado el resultado.